Se oye. Antes se oía, no se oía, perdón. No, no se oía. Primera vez. Ya, No se qué oye. cosa. Ya, entonces ya lo he solucionado el tema, es que estaba preocupado por ese tema. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase del día viernes. Vamos a acabar el tema de contratos facultativos. Vamos a entrar también a la segunda parte, que tiene que ver con ya un poco en detalle el contenido de los contratos, obviamente de manera general, no específica, pero sí con contenidos efectivos y aplicables. Y esperemos que al final de la clase pueda presentarles o mostrarles un poquito unos cuadros Excel para que vean más movimiento de volumen, de proporciones de distintos contratos. Y el tema este de una pregunta que había para el foro relativa a el reasegurador cautivo, ¿sí? Tengo yo una presentación, es una hojita, la he bajado de la web. Espero que hayan podido encontrar información de la cautiva, es interesante, y la que les voy a mostrar y les voy a compartir es también más interesante todavía, ¿sí? Entonces, por favor, dicen, buenas noches, disculpen. En el programa de la clase de día, ¿podría revisar el ejercicio que nos ha dado de tarea? podríamos hacerlo, yo sugiero que sea al final, pero, ¿no? Ya, perfecto, por favor, gracias. Muy bien. Ya, entonces voy a continuar donde nos quedamos de la clase anterior. Me voy a ir a compartirles primera parte. Muy bien. Presentación, me voy a ir a presentar desde el actual. Ya nosotros acabamos de revisar en realidad la clase el día viernes, los ejercicios numéricos que nosotros vamos a ver. No va a haber mayor complejidad, eso sí, también viendo, no se asusten con el tema de los números. Como han visto, son sencillos y el examen más tiene que ver con este tipo de ejercicios sencillos. No se desanimen los que no manejen muchos números. Van a ver que es bastante factible la materia y la única persona creo que ha perdido la materia ha sido una que no se ha presentado al examen. En todo caso, veamos el gestión, considerando que se tratan de riesgos bastante peculiares, debe conseguir respaldo a nivel internacional. Ahora, ¿dónde se incrementan? Básicamente en los gastos de viajes, mandar personal a que vaya a hablar con los reaseguradores. Por lo general, cuando sales al mercado nacional con corredores, en algunos casos tienes ciertas limitaciones o cierto límite de coberturas, entonces tienes que mandar a tu gerente, tu subgerente o a personal especializado a negociar con reaseguradores. Ellos vienen, ¿no? Entonces es cuando hablamos un poco de la carga o el incremento de gastos en la gestión de este tipo de contratos. Esa es una desventaja, ¿no? Al tratarse de operaciones complejas, no es posible acceder a aceptaciones rápidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo gestiono facultativo, no es como en el automático. ¿Se acuerdan que decíamos en el automático, tú tienes tu política de suscripción, ¿no? Delimitada, alcances, todo lo que tienes que hacer, pero en los facultativos no es tan así, ¿no? Tienes un procedimiento, ¿no? Que tiene el reaseguro que recibir primero los slips de cotización, te tiene que hacer ciertas observaciones, te complementa, él tiene que evaluar el riesgo, te pide complementaciones de información. Esto lo deben conocer bastante bien los intermediarios de seguros, hablando de agentes y corredores de seguros, cuando ven que la aseguradora le exige que le pida al asegurado, qué sé yo, los últimos 5 años de la siniestralidad del riesgo, digamos, ¿no? ¿Qué antigüedad tiene la maquinaria? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Algún siniestro que ha tenido grande? Etcétera,
¿sí? Entonces, ese tipo de gestión se alarga con un contrato facultativo. Y yo no puedo emitir ni siquiera nota de cobertura porque no tengo respaldo, ¿sí? Ni siquiera me han cotizado probablemente, ¿sí? Hay menores niveles de comisiones, otra desventaja. Comparando con los automáticos, efectivamente, hay diferencias relativamente grandes, dependiendo qué tipo de ramo, pero en las comisiones que puede recibir la cedente, ¿no? Dada la facultad de los reaseguradores de aceptar o no el riesgo, no se puede emitir póliza local sin aceptación total de estos. Ahora, deben conocer, bueno, por lo general siempre hay un reasegurador líder, ¿no? Que es el que asume una gran parte del riesgo, y lo que les decía, no siempre, y especialmente en reaseguro facultativo, no hay un solo reasegurador. Por lo general son unos 8, 10, dependiendo, hablando de valores asegurados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el 98% de colocaciones de respaldo del reaseguro, ya me han cotizado, tengo la vigencia de 15 días para la orden en firme de la colocación y todo el tema, y me falta un 2%. No se puede emitir la póliza, ¿sí? No se puede emitir la cotización todavía. ¿Por qué? Porque podemos hablar, como es facultativo, ese 2% pueden representar $5 millones. ¿Sí? Entonces, en una eventualidad estaríamos arriesgando patrimonialmente a la empresa, ¿sí? Entonces, es una desventaja también. Esto más es, como les digo, procedimientos, coordinación. Hay un descalce también, no está aquí, pero una desventaja también que cuando hablábamos con reaseguros de Alemania, por decirles, nosotros aquí son las 12 de la tarde, creo que son una diferencia de 6 horas, ya son las 2 de la tarde, allá ya se están yendo a sus casas. Entonces, todo el trabajo de la tarde ya no puedes gestionar reaseguro, ¿no? Entonces, otra desventaja cuando hablamos de reaseguros, dependiendo la hora de trabajo, entonces obviamente tienes un perjuicio de medio día de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, pero son temas operativos que uno los puede llegar a ver y, bueno, alguno tal vez ya lo ha podido ver y algunos, bueno, les comento eso, ¿no? Con eso, salvo hay alguna duda, consulta al respecto, habríamos acabado la primer parte de la materia, ¿sí? Con esto estaríamos cerrando la parte inicial que hemos visto. Voy a un poco abrir ahora la segunda etapa, que vamos a ver un poquito más contenidos, ¿sí? Que muchos han estado consultando dentro del avance que hemos ido teniendo. Entonces, ya, a ver, ¿dónde estoy? Un ratito se me ha movido esto. Ya les... ¿están viendo ¿se puede ver la presentación? Sí, se ve. Se ve. Ya. Sí, se ve listo. Sí. Ya, es que ahora sí les he compartido, es que no estaba compartida. Ya, esta es la segunda parte. Voy a empezar. Vamos a hablar de contenidos. Cuando hablamos de contenidos, vamos a hablar de cláusulas, de contratos proporcionales y de no proporcionales, ¿sí? Vamos a ir avanzando primero con los proporcionales y después vamos a entrar a los no proporcionales. Ya, cláusulas comunes, ¿sí? Observaciones generales. Ahora, primero les voy a explicar. Van a ver que aquí las modificaciones en esta parte inferior, yo he repetido en casi todas las hojas, este texto de aquí abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos dando referencias respecto a alguna condición de una cláusula de un contrato, como observaciones generales, y aquí alguna definición y contenido,
cualquiera es sujeta a modificación. Nosotros hablamos de los suplementos, endosos en reaseguro, ¿sí? Entonces, por lo general yo les pongo esto para aclarar que esto no está tallado en piedra, digamos, si lo queremos ver así, ¿sí? Con el país, con el reasegurador, varían, es lo que les decía, más o menos la CATRU que les hacía, les ponía como ejemplo. Hay textos que varían, algunos de manera muy sutil, pero varían, ¿sí? Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Ahora, una de las cláusulas que se estipulan a veces son las de observaciones generales. Ahora, varían de un reasegurador a otro en su redacción. Por lo general se imponen el texto del reasegurador líder, ¿sí? La del texto del reasegurador líder. Ahora, ¿qué contenido? Puede que no haya observaciones generales u observaciones al contrato, pero cuando hay, a veces son como aclaraciones. Límite de la cobertura, ámbito del riesgo, ramo del riesgo, donde es medio peligroso encontrar alguna observación general es cuando hay una subjetividad del reasegurador, ¿sí? ¿Qué es una subjetividad? Es como una observación a la cotización, ¿sí? Entonces, es riesgosa, ¿por qué? Porque es como decir, tu colocación está sujeta a verificación de cierta documentación, ¿sí? Entonces, cuando haya alguna cosa, hay que proporcionarle al reasegurador toda la información para que pueda emitir la cotización sin que ponga subjetividades, porque generan riesgo de descoberturanza, ¿no? O de algún elemento que pueda generar de manera posterior algún hecho negativo al respaldo del reaseguro de alguna póliza que se emita. Otra cláusula, el límite de suscripción. Ya lo hemos ido hablando, pero vamos a un poco a reiterarlo. Esto también forma parte de las cláusulas que se ponen. Indica el importe máximo que la compañía puede suscribir por ramo. A ver, voy a poner mi clase en mi iPad, en mi iPhone. Ya. 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 Entonces, vamos al límite de suscripción. Les decía que es el límite máximo que estipula el contrato, ¿no? Sobre el cual yo no puedo emitir ninguna póliza sin que esté descoberturado. Entonces, si yo he puesto 1 millón de capacidad de suscripción, mis pólizas tienen que ir hasta 1 millón. No pueden pasar de eso porque ese es el tope que está respaldado en reaseguro, ¿sí? Vamos a ir a otra cláusula. Hablamos de la cláusula de límite de retención. Cuando hablamos de la retención, ya se deben imaginar, estamos hablando, ¿no? Se indica el porcentaje del límite, ¿sí? De suscripción de manera, o su manera de obtención. Hablamos del porcentaje de retención de la compañía, el pleno de retención, la prioridad podría ser, ¿no? Entonces hablamos de esa proporción que corresponde a la entidad aseguradora en caso de una eventualidad de siniestro. Cuando hablamos en el otro concepto de la cobertura, ¿ya? Se refiere a la responsabilidad del reasegurador. Cuando hablamos del contrato cuota parte y plenos en el contrato de excedentes, ¿qué decimos? Lo que dividíamos. Un riesgo lo podemos distribuir o diversificar en una parte compañía y una parte reasegurador. Esta se refiere a la estipulación que tiene que ver con la responsabilidad del reasegurador. Ahora, aquí, participación del reaseguro, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado cuando se vaya a analizar o se pueda querer asociar algunos conceptos. Este es un concepto distinto a este anterior. Cobertura de reaseguro, ¿sí? O límite de retención, ¿sí? ¿A qué me refiero con participación del reaseguro? Se refiere al porcentaje de la parte reasegurada que corresponde al reasegurador. Me voy a un ejemplo. Tengo yo una cesión del 50%. O sea, vamos a un ejemplo sencillo. Cuota parte, 50% retengo, 50% cedo. Eso estipula el contrato. Pero lo que les decía, y después vamos a ver el security. Lice, no sé si me escucha. Sí, Disculpe. ahora te escucho. Sí. ¿Me escucha, Lice? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se oye?
Lo he perdido yo a usted, Lisen, desde el límite de retención. No sé, tal vez los compañeros si están siguiendo lo mismo. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Límite de retención. A ver. Sí, yo los oigo muy bien, pero ahora sí ya me oye. Sí, lo hemos escuchado bien todo el tiempo. Escucha bien. Ya. En todo caso, el límite de retención ya lo hemos visto, ¿sí? Es la parte que asume la aseguradora local de la responsabilidad total, ¿sí? Del riesgo suscrito. Voy a pasar aquí a la cobertura de reaseguro. Esta es la parte de la cobertura que da el reasegurador, la proporción del riesgo que asume el reasegurador. Se estipula en plenos, en porcentajes, en prioridad, en monto, unidad monetaria. Vamos a la siguiente, a la participación del reaseguro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué diferencia hay entre los otros conceptos? Yo tengo una parte, solo voy a enfocarme en la parte de la cesión, la parte que ya sea porcentual, excedentes, cobertura del reasegurador. Esa se puede subdividir en N reaseguradores. ¿Qué quiere decir? El contrato en sí establece un cuota parte 50-50. La compañía va a retener 50%, el reasegurador otro 50%, pero cuando hablo de la participación del reasegurador, hablo de que ese 50% se puede dividir, es un 100% para los reaseguradores, y eso puede estar en 1% con Willis, Hanover un 50%, un 20% Patria, etcétera. Lo que quiero que se entienda es que cuando hablamos de la participación del reaseguro, hablamos de la lista o de los porcentajes del total de reaseguradores que respaldan ese 50% del reaseguro. No estoy hablando de la proporción global, estoy hablando de el 50, cómo está compuesto por respaldos de los reaseguradores, ¿ya? No estoy hablando del 50 así entero, sino cómo está compuesto o distribuido entre muchos reaseguradores. A eso me refiero y vamos a ver en el security de manera posterior. Condiciones de cesión. Esta es otra condición que se establece. Se refiere a las condiciones de la cesión que deberán ser concordantes con las condiciones originales, coberturas, riesgos asegurados, tasas y primas. Lo que les decía, yo estoy cediendo en un cierto contexto bajo ciertas declaraciones de perfil de riesgo, pólizas autorizadas para la comercialización de las pólizas de seguro, que en última instancia, en caso de siniestro, están amparadas por el reaseguro. Entonces, esas son las que estipulan ahí, ¿no? Que se establecen que las condiciones están sujetas a la póliza de seguro y textos aprobados debidamente por el reasegurador, más o menos así, ¿ya? Solo es una parte textual esa. Modificaciones. Se refieren a que el reasegurador participará también en todos los aumentos o reducciones de prima, así como en todas las anulaciones y otras modificaciones de la póliza reaseguradas. Ahora, estas modificaciones en realidad el texto es muy similar, pero establece también que sean previamente autorizadas por el reasegurador, ¿sí? Porque una modificación no puede ser unilateral, ¿sí? La condición cuando hable de modificaciones, el contrato te establece, sí, yo participo, el reasegurado, yo participo en los siniestros, en las primas, en todo, cualquier modificación de texto, previa autorización, ¿sí? Del reasegurador líder, digamos, en el caso de facultativos. Pero en los automáticos establece previa aprobación y autorización del reasegurador, ¿sí? En este caso ya sería si fue uno o muchos, tendría que tener previa autorización. Material de suscripción. Ya. Cuando hablamos de este material, hablamos de las tasas, las pólizas utilizadas en los ramos de negocio cubiertos, forman parte integrante del mismo. Entonces, ¿qué hablamos cuando yo suscribo un contrato? Cuando mando a cotizar un contrato de reaseguro o quiero suscribir un contrato de reaseguro, aquí yo no he citado el perfil de cartera, pero el perfil de cartera es muy importante también porque ahí establezco cuántos asegurados yo manejo, ¿no? Dónde está la concentración, los valores asegurados, ¿sí? Los ramos, ¿no? La siniestralidad, en vida,
en AP, etcétera, incluyen la edad de los asegurados, ¿no? Las coberturas individuales, las tasas de la gestión pasada para ver cómo se ha comportado tu siniestralidad, para ver si te hago una rebaja o si te subo la tasa, etcétera, ¿sí? Las planillas o borderos que llamamos. ¿Qué son estos documentos y esta cláusula específica? Es la que establece, por lo general, las cesiones hechas bajo el contrato y las modificaciones se comunicarán al reasegurador en la forma indicada en las condiciones particulares. ¿Qué son? Es un detalle, algunos reaseguradores te ponen el detalle de campos específicos que quieren que tú le mandes como compañía cedente local, de la información de la suscripción y siniestros que haces, ¿ya? Aquí como ejemplo he puesto la fecha de emisión, número de póliza, asegurado, el riesgo. Cuando hablo de riesgo, hablo de los ramos del seguro, ¿no? Incendio, robo, automotor, transporte, fianza o cauciones, crédito, etcétera, ¿no? La vigencia, cuándo inicia la vigencia, cuándo finaliza la vigencia la póliza, la prima, la cesión, la retención, y pongo etcétera porque dependiendo del ramo, les decía, ¿no? Si hay vida, entonces te exigen la edad, ¿no? La edad del asegurado, la actividad, o en este caso cuando hablamos de las grupales, también se cotiza por la, no sé si llamarlo la actividad profesional, pero si tú eres un obrero de construcción, tienes que ser identificado porque el costo del riesgo es más alto, si eres gerente, si eres administrativo, etcétera. Entonces, es información que te requiere el reasegurador, ¿sí? Errores y omisiones. Nadie está exento de equivocarse y el reasegurador lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Tiene la finalidad de permitir correcciones relacionadas al negocio cubierto. Ahora, un ejemplo de a qué tipo de errores se refiere. Un error al fijar su pleno de retención descubierto en el siniestro, ¿ya? Estamos hablando de errores operativos que no son de mala fe, no son exclusiones y no son valores asegurados adicionales a los suscritos en el contrato. Porque si tu error es, digamos, tu capacidad de suscripción, que entiendo que ya manejamos el concepto, es $100,000 y la póliza que has emitido a este señor es de 200, ese ya no es un error, ¿no? O sea, eso ya medio se nota que, ¿dónde está, no, la cabeza? Pero otra cosa es que en errores de cálculo numéricos, tasas, como les decía, en pólizas de seguro también las declaraciones que no son dolosas, tienen un tratamiento, esto tiene un tratamiento. Y por lo general estipula el reasegurador que inmediatamente encontradas se subsanen en el tiempo menor posible y no es causal de rechazo de un siniestro. Lo que sí sería, como les digo, es que estemos dando, nosotros tenemos el ramo de incendio y estemos vendiendo RC, ¿no? En este ramo, entonces eso no tiene sentido, eso ya es medio complicado, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. El aviso de siniestro, ¿ya? Aquí vamos a identificar, vamos a desarrollar como dos temas que hay que tocar acá. Pero de acuerdo a la cláusula de aviso de siniestro, la compañía comunicará inmediatamente al reasegurador cualquier siniestro cuya estimación supere el importe indicado en las condiciones particulares. Ahora, por si acaso, esta condición que estoy citando es la condición de reaseguro automático que establece un mínimo para que se comunique automáticamente. O sea, yo tengo una capacidad de suscripción de $1,000,000. Este tipo de comunicación inmediata es cuando el reasegurador te estipula, me vas a comunicar inmediatamente cuando el siniestro sea de $300,000, ¿ya? En ese caso, él te exige en el contrato, pero cuando el siniestro no supera ese monto, es lo que les decía, se van haciendo las conciliaciones trimestrales, no hay necesidad de mandarle cada siniestro que hay en la cartera al reasegurador automático, ¿sí? En este caso, solo te estipula una condición especial cuando hablamos de un límite grande dentro de la capacidad de suscripción, de un siniestro grande que le interesa a él ver, ¿sí? Entonces, funciona de esa manera. Ahora, en el reaseguro facultativo, sí, efectivamente tienes un plazo corto para mandar, no es trimestral. Hay que tener claras esas diferencias. En el automático tienes cierta holgura,
y ciertas condiciones especiales. En el facultativo no son similares ni iguales, ¿no? Especialmente los plazos, porque facultativos son siniestros grandes, por lo general te ponen dentro de las 24 horas, 48 horas, etcétera, ¿no? Por si acaso, esas aclaraciones. El ajuste de siniestros, es lo que también hemos comentado. Todo ajuste de siniestro hecho por la compañía, siempre que se haga según las estipulaciones del seguro original y las de este contrato, comprometerá al reasegurador. ¿Sí? Esto también incluye el tema que alguna vez me comentaron, bueno, no tiene que ver con los recuperos, es muy similar a los de los recuperos, pero el ajuste y liquidación del siniestro. Ahí sí te incumbe, si es muy alto el costo, el reasegurador participa igual, ¿sí? Él te reembolsa la parte que corresponda por el tema del ajuste y liquidación, ¿sí? Gastos de ajuste. El reasegurador contribuye en la proporción de su participación en el pago de ajuste y legales. Bueno, este es similar al anterior, ¿ya? Ajuste de siniestros, gastos de ajuste. Solo que incluimos aquí ajustes legales adicionales. Recuperaciones. Ahora volvemos al tema que hemos comentado. ¿Qué pasa cuando hay un recupero? Por la comunidad de la suerte, ¿no? Que hablamos en reaseguro igual, así como el reasegurador participa en la parte de la siniestralidad, también participa en la parte de que en caso de que yo recupere algún monto de algún siniestro, ¿sí? Entonces, si yo le exijo al reaseguro el 50% por pagar los siniestros de autos, entonces si yo recupero, yo proporcionalmente le tengo que compartir los recuperos, ¿sí? Los borderos de siniestros, los otros eran los borderos de producción de cesión. Los borderos de siniestro tienen más la finalidad de mandar información también que estipula el contrato, no en todos, ¿sí? He visto en algunos, en otros le pone, me mandas el reporte, parece que hay un estándar mínimo, y es de hecho, ¿no? Tú no le puedes decir, mandarme información sin mandarle el monto del siniestro, la fecha del siniestro, la fecha de comunicación, el inicio de vigencia de la póliza, la misma póliza, ¿no? El número de póliza, perdón, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el bordero? También para mandarle información al reasegurador en el proceso de las conciliaciones trimestrales que se hacen para proceder después a los pagos de cesión y reembolsos de reaseguro, ¿sí? La operativa básica es que la norma establece de manera al menos trimestral que se hagan las conciliaciones, independientemente que después se hagan los pagos. Entonces yo de manera trimestral le tengo que mandar a la compañía reaseguradora el bordero de producción, o sea, de la producción cedida, y el bordero de siniestros. En base a esa información yo armo una estructura, ¿no? De ingresos, gastos, ¿no? Cuánto me debes, cuánto están siniestros pendientes, etcétera. Y en base a eso, el reasegurador evalúa, revisa la información, te da el visto bueno, y por lo general, dentro de los 30 días o 60 días de confirmación de saldos, ¿no? De los cuadres que han hecho, se procede a las remesas al extranjero, ¿sí? O te ingresa plata del reaseguro o tú le mandas plata al reaseguro, ¿sí? Esto a través de las cuentas que tienen los bancos y obviamente remesas a cuentas del extranjero, ¿sí? Los famosos vouchers que hay, ¿sí? Siniestros pendientes. Perdón, oigo algún ruido ahí tal vez. No sé si alguien está hablando o hacen consultas. Creo que no hay ruidos, Listen. Ya, está bien. Ahora, entonces, ¿qué son los siniestros pendientes? La compañía, para empezar, son siniestros que todavía no han pasado el proceso de ajuste y liquidación. Están en evaluación, ¿sí? La compañía remitirá al reasegurador en el plazo indicado en las condiciones particulares, que son las trimestrales, una lista de siniestros pendientes de pago al final de cada ejercicio también. Hablamos de, hay reportes trimestrales y el de fin de gestión, porque el contrato de reaseguro también hay que hacer
notar, tiene una vigencia anual, ¿ya? Y obviamente se activa de manera anual y da cobertura anual. Hay contratos de reaseguro que son suscritos por 10 años, 5 años, ¿sí? Pero cuando hablamos de la operativa en sí, se maneja de manera anual. Entonces, los reportes, las conciliaciones trimestrales y a fin de gestión también es un trimestre más, es un reporte trimestral, pero consolidado de, obviamente, de los últimos 4 trimestres, que sería la anualidad, ¿ya? A eso se refiere esto también. Contribución para gastos de la cedente. Esto está vinculado a las comisiones. Ahora vamos a leer la definición. Sobre el importe de las primas cedidas, el reasegurador otorga a la cedente, como compensación de sus gastos, la contribución indicada en las condiciones particulares. ¿Ya? No sé si he puesto adelante el concepto de comisiones, pero en realidad las comisiones, muchos lo toman como, pucha, es un beneficio para mí como compañía. Pero yo cuando hablaba con reaseguradores, ellos me decían, no, es una contribución que yo le hago a la compañía en los gastos de conseguirme clientes, ¿sí? Entonces, bueno, hay dos conceptos, un concepto que manejan los reaseguradores y uno nosotros como si fuera una ganancia, pero tienen razón. Ellos te pagan a ti una comisión porque tú le estás generando, o sea, estás generando costos, gastos en conseguir clientes, etcétera, y él te reconoce a través de comisiones. Va por ese lado este concepto, ¿sí? Es un valor porcentual que se estipula para este concepto. Ahora sí ve. Ahora, una comisión adicional, para empezar, esta de acá que les he citado, es la comisión estándar, una comisión fija que te da el reasegurador. ¿Sobre qué valor va esta comisión? Sobre la prima cedida, ¿sí? La prima cedida, tú le multiplicas el porcentaje que estipulas en esta cláusula y te va a dar cuánto de comisión tú estás recibiendo trimestralmente, que se hacen los reportes. Hay entidades que lo hacen mensualmente, mejor, pero por lo regular y normado está hasta mínimo 3 meses. Ahora, esta comisión adicional es una comisión, como dices, adicional extra a cualquier comisión fija anterior que tengas. ¿Cuál es la definición? Corresponde a un incentivo para producir buenos resultados en los contratos de reaseguro y depende de la siniestralidad alcanzada. ¿Cómo funciona? Yo tengo la comisión del 5% regular, comisión fija, y me dicen que si a fin de gestión yo llego a una siniestralidad menor al 30%, yo voy a ganar una comisión adicional del 5% que se calcula a fin de gestión, ¿sí? Entonces ya tendríamos dos conceptos, en este caso de comisiones, ¿sí? Y pueden haber en un contrato la comisión fija y una comisión adicional, pueden haber, ¿sí? Estos cuadros de aquí abajo, por si acaso, hablo de siniestralidad, es igual al cociente, ¿no?, de siniestros ocurridos entre primas devengadas, ¿ya? Ahora, siniestros ocurridos van a ser los siniestros pagados en el ejercicio, más reserva de siniestros pendientes al final del ejercicio, menos reservas de siniestros, etcétera. Son conceptos, ¿ya?, que en los libros de reaseguro se utilizan para dar o para enseñar, ¿sí? Pero en la práctica no hay tantas cuentas, ¿sí? Por lo general son unas cuantas cuentas que se manejan con los reaseguradores, no necesariamente todos tienen todo, ¿sí? Pero por lo general no es tan desglosada, en este caso la siniestralidad, para calcularla, ¿sí? Yo la he hecho referencial para que tengamos alguna referencia de cómo funciona cuando estás hablando de un contrato, una comisión adicional que tiene muchas variables que considerar. Aquí, este es el mismo concepto de aquí atrás, que es la comisión adicional. ¿En qué varía de este cuadro y del siguiente? Que la siniestralidad aquí, yo estoy hablando subcomponentes, pero cuando yo estoy hablando acá, estoy hablando del mismo concepto, pero de las primas devengadas, ¿ven?
Estamos hablando de las primas, primas cedidas en reaseguro, más reservas, ¿sí? Es la composición de las primas y esta es la composición de la siniestralidad, ¿ya? Por si acaso es una aclaración. Participación de utilidades. Este es otro acápite, otra cláusula que se incluye. No todos los contratos tienen. Depende también el perfil de cartera. El reasegurador evalúa también si te da o no y cuánto en porcentaje. ¿A qué se refiere? Se refiere a una contribución de contingencia dada por el reasegurador al cedente del resultado. Ahora, ¿qué es en términos simples? Yo voy a tener un contrato de reaseguro que inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Esto aplica al resultado del reasegurador. Vamos a ver detallar un poquito más adelante el detalle cómo funciona el resultado del reasegurador. Pero el reasegurador va a tener ingresos, vamos a hablar de ingresos como comisiones, o sea, primas cedidas, perdón. Lo que para mí como compañía local es gasto, para él es ingreso, ¿sí? Cuando yo hablo de primas cedidas, para él es ingreso, para mí es gasto en mi estado financiero. ¿Se acuerdan que hablábamos de los recuperos? Eso también es ingreso para él, ¿sí? Entre otros que pueden haber como ingresos. Que creo que es ingresos esto, y alguna reserva que se dé vengado a este año. Pero, en esencia, solo manejemos, para que sea sencillo, la prima cedida, ¿sí? Ese es un ingreso para él. Y él a la vez tiene gastos. ¿Cuáles son sus gastos? Van a ser los siniestros, ¿no? La participación de él en los siniestros va a ser un porcentaje de la siniestralidad. Eso es un gasto para él. Va a tener como gasto las comisiones, ¿sí? Él te va a dar una comisión, entonces tiene su gasto, ¿sí? Y las reservas famosas que le vas a retener, pero tampoco las vamos a considerar para no confundirlos. En todo caso, lo que quiero que quede claro, que el resultado del reasegurador va a ser sus ingresos menos sus gastos. Eso va a generar un número positivo o negativo. Positivo va a salir cuando los ingresos, que son sus sesiones, cuando tú le mandes mucha sesión y le mandes poca siniestralidad, porque no hubo tal vez, no es que lo vas a cocinar por si acaso, no hubo. Entonces, él va a hacer ingresos menos egresos. Yo he tenido un porcentaje, un monto, unidades monetarias de utilidad de mi resultado. Entonces, ¿cómo utilizas esta cláusula? A esa utilidad que se hace al cálculo al final de gestión, ¿sí? Le aplicas el porcentaje acordado en esta cláusula del contrato. Y eso va a ser también un reembolso para la entidad cedente, ¿sí? Es como un beneficio, en este caso adicional, que tiene la cedente por el buen resultado del reasegurador. Por eso también lo dan ellos, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale? La diferencia neta de ingresos menos egresos, que es más o menos lo que les comentaba. Ingresos van a ser las primas cedidas netas de anulación. Ahora, ahorita yo hablo de primas cedidas simples, ¿sí? Cuando hablo netas de anulación, nosotros tenemos conocimiento de pólizas que cuando yo suscribo una póliza, yo tengo ya una prima neta, prima directa neta, ¿sí? Ahora, pero hay una prima directa. ¿Y cuándo se hace neta? Cuando le neteo la anulación, ¿sí? Yo tengo muchas pólizas que emito en el mes. Y en el mes también voy a tener anulaciones. Entonces, de las pólizas que yo voy a tener en el mes, ¿sí? Yo le voy a ceder al reasegurador una proporción, ¿sí? Ahora, yo voy a tener anulaciones, ya sean del mes, o mes pasado, o anteriores, porque el asegurado puede anular la póliza mientras esté vigente, salvo en vida no se puede anular unilateralmente, pero en general se puede. Entonces, yo tengo anulaciones, igual proporcionalmente le voy a netear, ¿sí? Entonces, tengo que netear, ¿por qué? Porque yo le he cedido antes al reaseguro y le he cedido el monto del total, pero me han anulado la póliza, entonces tengo que recuperar ese pedazo que le cedí en exceso. Entonces, a eso me refiero con prima cedida neta de anulación,
¿Sí? ¿Alguna duda a este concepto? ¿Ya? Entonces no hay. Me parece súper. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Aquí hablo de ingresos, también mismo esquema del anterior. Cuando hablo de ingresos, yo estoy hablando de la prima sería neta de anulación, ¿sí? Estos son otros conceptos que los vamos a desarrollar adelante. No quiero confundir ahorita, pero son reserva de riesgos en curso de ejercicio anterior y la reserva de siniestros pendientes del año anterior, ¿ya? Pero son ingresos, como eran pasivos antes, ahora son mis ingresos, pero los vamos a ir viendo. Y aquí es la misma, solo que aquí ya estoy hablando de los egresos, la parte inferior. La definición de participación de utilidades es la misma, solo que estoy incluyendo la parte de egresos. No las podía, así como en el anterior cuadro, no podía presentarlo en una sola hoja de presentación, los dos conceptos, porque sí, ahí sí se hace una confusión. Entonces, lo que les decía en egresos, así de manera simple, vamos a ver las comisiones que yo recibo del reasegurador y obviamente los siniestros pagados que él hace. Entonces, para él, de hecho, son gastos. Las comisiones que me da y los siniestros que me reembolsa. Para él son gastos. Y obviamente estas reservas que van a ser gastos para él porque son latentes, ¿ya? Pero los vamos a ir viendo poquito a poquito. Objeto y alcance del contrato. El objeto de este contrato son los siniestros que ocurran durante el periodo y en el territorio que se indican en las condiciones particulares, ¿sí? Es estándar, puede variar. Abajo también le ponen el ramo de la cobertura, o ponen riesgo amparado. Entonces, esto solo establece cuál es el objeto. Asegurar las pólizas de la cartera también pueden poner, ¿sí? Y obviamente la vigencia de la cobertura, etc. Aparte de esto, se incluye también el ramo de cobertura, ¿sí? Riesgo amparado. Hay muchas maneras en las que las compañías lo manejan, sus líneas de riesgos, ¿sí? Patrimoniales, por decir, ponen ahí seguros de la línea patrimoniales, entonces tú ves ahí va a ser su incendio, le ponen, ¿no? Pero en realidad, aparte de estas condiciones, hay complementarias que aclaran el tipo de riesgo que vamos viendo. Ahora, una cosa que me estoy olvidando. Aquí hemos acabado un bosquejo de las cláusulas relevantes que podemos ver en contratos automáticos proporcionales, ¿sí? Proporcionales. Cuando hablamos de proporcionales, hablamos del cuota aparte, el de excedentes, el combinado, y había uno más que estábamos viendo, ¿sí? Ahora, cuando entramos acá, hablamos de los no proporcionales, ¿ya? Cuando hablamos de los no proporcionales, hablamos de el XL por riesgo, el XL por evento, stop loss, y bueno, el operativo que puede ser igual como un XL por riesgo, y por eso también, y tal vez no se dieron cuenta, pero aquí el objeto de este contrato, como en todos los no proporcionales, es participar en siniestros. Entonces, el objeto de este contrato son los siniestros que ocurran durante el periodo y en el territorio que se indican en las condiciones particulares. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Tal vez esa transición ha confundido a alguien. Ya. Ya se está yendo rápido esto. Ya. Vamos a otro. La política de suscripción tiene relación parecida en los contratos proporcionales. Ellos también tienen un esquema de, obviamente, yo te acepto los riesgos bajo estas condiciones, ¿sí? Estas características, estos límites de suscripción, etcétera. Entonces, cuando hablo de la política, son las condiciones de los riesgos, en qué estado van a estar, cómo vas a evaluarlo, qué condiciones vas a tener para asegurarlos.
cuando hablamos de la política de suscripción. Entonces, la compañía se compromete a no introducir cambio alguno en su política de aceptación y de suscripción en cuanto a los negocios a los que se refiere este contrato. Ahora, cuando habla de a los negocios que se refiere este contrato, es lo que les decía, en algún amparo, alguna cláusula, perdón, establece el ramo de cobertura. Podemos decir automotores, ¿sí? Puede ser un buquet, un templan. En este caso estamos hablando de los no proporcionales. Entonces, cuando hablo de los no proporcionales, estoy hablando de un templan que puedo tener un solo contrato de reaseguro que está amparando muchos ramos de seguro, ¿sí? Entonces, tú tienes una política para suscribir cada ramo de seguro, o por último, solo tienes un solo contrato para un ramo específico, incendio, por decirles. Entonces, les establece cuáles son las condiciones, exclusiones y para asegurar y que esos seguros que emita la compañía tengan cobertura en caso de un eventual siniestro. Lo que les decía, cualquier modificación unilateral, ¿sí?, de alguna condición de suscripción, ya es riesgo, ya es un riesgo. Es jugar más o menos con la suerte que no te encuentre el reaseguro o que modifiques alguna clausulita, ¿no?, de alguna condición ya previamente acordada. Siempre hay que tener cuidado. Ahora, ¿eso limita a la aseguradora? No, no necesariamente. Yo he visto que hay cláusulas abiertas o hay condiciones en los contratos de reaseguro abiertas que con tu cláusula lo único que estás haciendo es aclararlas, ¿sí? Ahora, obviamente en ese caso no habría mayor problema, pero si hubiera, en caso de que obviamente le cambies el sentido, limites o amplíes alguna condición que está clarita que no puede ir más allá, ¿sí? Entonces, son riesgos que puede uno generar a la empresa por una colocación o una cotización mal hecha. Prioridad o deducible. En los contratos proporcionales hablábamos de retención, ¿sí? Hablábamos de excedente, pleno de retención. En este caso estamos hablando de prioridad o deducible. ¿Qué era esto? La parte de la que va a asumir la compañía aseguradora. Esto se estipula en unidades monetarias, ¿sí? Es un monto específico, lo que les citaba en ejemplos, un XL de 200,000 en exceso de 50,000. Entonces, ese 50,000, que es la prioridad o deducible, es lo que se estipula en esta cláusula de este tipo de contratos, ¿sí? Funcionamiento del contrato. El reasegurador indemnizará a la compañía en la parte neta final de su participación, aquella parte de la pérdida neta final que en cada evento de siniestro exceda el deducible hasta el límite establecido en las condiciones particulares. Ahora, si alguien se ha podido dar cuenta, hemos estado viendo muchas de las cláusulas, condiciones que están mandando todo o gran parte del contenido y lo más relevante al condicionado particular. Lo que hemos estado viendo nosotros acá, desde las cláusulas comunes en condicionados de contratos proporcionales, son condiciones del condicionado general. Yo, de alguna manera, salvo alguien que tenga consulta, les estoy haciendo referencia ya al condicionado particular cuando les digo la prioridad se establece de acuerdo a las condiciones particulares. Cuando les digo es ese monto que se establece en unidades monetarias, que es la responsabilidad de la compañía, etcétera, me refiero ya a lo que pone en el condicionado particular, ¿sí? Lo importante y lo interesante del condicionado general es que si bien te habla de generalidades, te habla de los conceptos básicos, ¿sí? En realidad, si entiendes los conceptos básicos, lo demás solo es el monto, es el parámetro, ¿sí? Lo importante es entender comisión adicional, ¿no? El 3% que va en el condicionado particular es lo de menos, pero el condicionado es lo que importa. ¿Qué entiendes? Porque al final, cuando vas a interpretar algo, no vas a ir a ver, es 5, sino vas a tener que interpretar qué es lo que hemos acordado entre partes y qué se entenderá por comisión adicional, ¿sí? Eso me interesa mucho que
que lo tengan claro, ¿sí? Porque en realidad es así como funciona. Y hay que tener claro, así como las pólizas, el alcance, definición, porque es lo de menos poner el valor asegurado, ¿no ve? O sea, bueno, no es tanto, es el respaldo que hay que poner, pero al final se va a pagar siempre y cuando la condición de la póliza establezca, ¿sí? Y establezca claramente. O sea, ahora, si hay una ambigüedad, en la póliza yo tengo clarísimo qué pasa. Pierde la compañía, ¿no? Porque si hay un concepto no definido en la póliza de seguro, entonces se interpreta a favor del asegurado, de acuerdo a la ley de seguro, ¿sí? Pero en el reaseguro tienes un apartado específico que te hace ir a un proceso de resolución de problemas o de interpretación para interpretar y solucionar a través de un arbitraje, ¿sí? Entonces, es muy importante que identifiquen los temas y obviamente si tienen alguna duda, consulte, no está de más recomendarles, ¿no? Carlos, buenas noches. Sí, sí, Geraldine. Sí, una consulta. Los términos de prioridad o deducible, ¿cómo se los maneja en los contratos proporcionales? Ya. El prioridad o deducible solo aplica cuando hablamos de los XL. ¿Ya? Ahora, en los proporcionales solo manejas retención y cesión y excedente. El pleno, ¿te ubicas el pleno de retención? Eso, así manejas. Sí. En los excedentes, el pleno de retención, en los proporcionales, la retención, porque es un valor porcentual, y por lo demás son cesiones o excedentes cedidos. En los XL aplica las prioridades y deducible. Ahora, por si acaso, para que no se confundan, en un contrato de incendio, yo puedo tener el concepto de deducible, pero no me estoy refiriendo a un deducible de un contrato de XL. Me estoy refiriendo a un deducible que va a ir calcado en la póliza de seguro. El valor fijo porcentual que está a cargo del asegurado, ¿sí? A ese deducible es el único concepto que va a ir en un proporcional que parece, pero es una confusión. No es lo mismo, ¿sí? Ese deducible es el que exige el reaseguro que va a asumir, en este caso, el asegurado, y es el que va a pagar el asegurado. Pero es el deducible, si bien son sinónimos, son iguales las palabras, los conceptos son aplicados de manera distinta, ¿sí? Prioridad deducible aplica a los XL para establecer la parte de la obligación que voy a asumir yo como compañía aseguradora. Si tú encuentras en un proporcional el concepto de deducible, no está hablando de un XL, está hablando de la franquicia, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Ya, ok, de nada. Ya tengo 20 minutos. Tengo unos temas que quiero mostrarles. Estos son conceptos, vamos a seguir viéndolos. Yo voy a verlos mañana. Estos son conceptos, evento de siniestro, reinstalación. Vamos a desarrollar algunos temas de reinstalación. Les voy a ampliar estos conceptos, ¿sí? Lo que quiero que veamos es un tema que a mí me interesa que conozcan, porque esto lo vamos a ver mañana, es bien sencillo, que son los conceptos adicionales de los contratos no proporcionales, que acabaría acá, pero los vamos a concluir mañana. Lo que me interesa ver es ahora el tema, y me lo bajé, este tema de las reaseguradoras cautivas. Les voy a mostrar un cuadro, les voy a poner un caso con Pemex, quién es su reasegurador cautivo, ¿sí? Me interesa también ampliarles no solo los conceptos, sino también algo práctico, que conozcan, que vean cómo funciona, ¿ya? Esta parte de la presentación va a quedar ahí, mañana la vamos a continuar. Lo que quiero ver ahora es, y les voy a mostrar ahora, porque es que tenemos muy poco tiempo, y tal vez no alcancemos a ver las cosas también que son interesantes e importantes. Voy a compartirles un poco de esta hoja que he bajado de México. Les voy a compartir.
Ay, no, se salió. Oh, oh. A ver, un rato. Ay. Aquí. ¿Se puede ver esta imagen? Sí, se ve. Sí, Ya. licenciado. Ya, es lo que les decía. ¿Qué es un reaseguro cautivo? Bueno, esa es una parte de los foros que hemos tenido. Bueno, ya he debido cerrar. Pero aquí es donde van a ver, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. El que más me suena a mí es Pemex y pero lo vamos a encontrar ahorita en una página web. ¿Ya? ¿Qué es una reaseguradora cautiva? Aquí tenemos una empresa, compra un seguro por una prima de 100 millones de dólares, ¿ya? ¿A quién le compra una entidad, persona jurídica en este caso? A una aseguradora debidamente autorizada. Entonces, asume los riesgos, ¿sí? Y transfiere un porcentaje de estos a la reaseguradora cautiva. Bueno, en este caso del cliente, puede ser hasta el 98% dependiendo de la negociación que se realice, ¿ya? Y aquí viene una reaseguradora cautiva. Toma los riesgos que la aseguradora le cede, puede quedarse con ellos o transferirlos a otros reaseguradores, ¿ya? Ahora, aquí, bueno, este concepto no es tan real que ponen acá, porque la transferencia puede ser hasta el 100%, no hay una restricción en nuestra normativa, pero ¿cuál es lo interesante de acá? Es que esta es parte de un grupo corporativo como esta, ¿sí? Entonces, esta puede ser, es una, no lo llamaría intermediaria, pero casi participa como intermediaria. ¿Por qué? Porque por lo general cuando hacen un fronting, esta le dice, emitime la póliza esta, que es la aseguradora local, y esta asume el 100% de los riesgos cedidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con un reasegurador normal? Que esta empresa y esta son parte de un grupo corporativo, ¿sí? Eso es lo que me interesa que puedan diferenciar, porque si no fueran parte de un grupo, entonces tú tienes aquí una colocación de reaseguro estándar, ¿sí? ¿Eso ha quedado claro? Sí, licenciado, una pregunta, justamente con respecto a este tema. Creo que quería preguntar primero, yo he visto un caso de estos en el año, no me acuerdo, 2000 algo, 2010 creo, cuando lo que pasaba era que cabalmente yo trabajaba para una compañía a la que le habían dado la compañía, quien tomaba el seguro, le decía exactamente cómo quería reasegurar, que era una compañía extranjera, ¿no? Y después tuvimos una fiscalización y un proceso penal que se sustanció por este motivo. Y entre encontré el memorial, cabalmente haciendo esta tarea, encontré el memorial de esa oportunidad y se hacía referencia al reglamento de reaseguro pasivo, que ya no sé si está vigente siquiera, que es el aprobado por la resolución administrativa 764 de 30 de septiembre del 2008. Y ahí decía que cuando existe una solicitud expresa, dice esa norma, eso es legislación boliviana, cuando existe una solicitud expresa de parte de la cedente al corredor de reaseguros, que era nuestro caso, para que éste coloque su riesgo en una determinada empresa reaseguradora, la compañía cedente deberá emitir una nota de liberación a la corredora para liberarla de la responsabilidad asumida por ella. ¿Esto nos puede explicar, por favor, si sigue vigente, si es el asunto? Claro. Yo me acuerdo que además de esta carta de liberación que mandó esta compañía, la cedente, ¿no? Yo era asesor de una compañía de reaseguro, le hicimos firmar un documento adicional que aclaraba exactamente cómo era toda la operación, porque me hicieron la normativa es clara de la liberación, etcétera, le hicimos un... ¿Puede explicarnos un poquito sobre esto, por favor? Sí, claro, cómo no. En realidad, son dos casos específicos.
cuando la entidad, en este caso, cuando el asegurado solicita directamente a la aseguradora para que vaya con un reaseguro. Ese era un caso. El otro es cuando la corredora, ¿no ve? Cuando es el caso que dice, cuando hay un intermediario de reaseguro, ¿ya? En ambos casos tenían la obligación de generar una carta de liberación, ¿sí? Esto era para liberarla de la responsabilidad. Actualmente, esa norma sigue vigente, es el reglamento de reaseguro pasivo, ¿sí? Es la 764 del año 2008, solo que se han dejado sin efecto esas dos salvedades que había antes. Entonces, si alguien quiere hacer esa colocación, no puede hacerla, como dicen, de manera abierta. La hacen por detrás, estos arreglos. Antes, por transparentar, se ha estipulado estas dos condiciones para cuando va directamente a la aseguradora y cuando van el corredor de reaseguro más, ¿ya? Entonces, actualmente esas dos condiciones ya no existen, ¿sí? Ahorita, el que haga cualquier cosa directamente es responsabilidad de la entidad aseguradora ante su asegurado por la emisión de la póliza, independientemente si el reasegurador le paga o no, ¿no? Entonces, si la compañía aseguradora le hace caso a su asegurado, ya no hay cómo decirle, había una salvedad, un documento regulatorio que vaya a paliar alguna responsabilidad ahí, ¿sí? Actualmente esas dos se las ha dejado sin efecto por si acaso. Ok, gracias. ¿Ya? Ahora, siguen viendo esta imagen, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a ver aquí dentro de estas, son empresas estas, así como esta, ¿sí? Esta de esta columna. La que me llama la atención es Pemex, porque es la que conozco. Las demás no me suenan, la verdad, desconozco, ¿ya? Pero aquí está la cautiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, entiendo que Pemex pertenece a un grupo corporativo dentro del cual COT Insurance es su reasegurador y podemos identificar su domicilio. Es en Bermudas, ¿ya? Ahora, si ustedes buscan, si alguien tiene acceso ahorita a internet, busca acá. Actualmente existe este reasegurador y sigue siendo su reasegurador cautiva de Pemex. Voy a entrar ahorita de manera rápida a buscar COT Insurance, creo, ¿no? COT Insurance. Y COT Insurance. ¿Y ahora por qué no me aparece a mí? Está. ¿Insurance o reinsurance? Insurance. Bueno, en todo caso, yo cuando he buscado actualmente me mostraba que es, aquí debe estar. Exactamente. Voy a dejar de compartirles el cuadrito resumen que les he mandado. Les voy a compartir esta otra de COT para que vean que realmente es un tema que sigue vigente en el mercado y trabajan de esa manera algunas empresas. ¿Ven? He entrado a la página de COT Insurance Company AG, Sociedad Anónima, esto es en alemán. Y como pueden ver acá, espero que se pueda ver, la verdad lo estoy tratando de agrandar. Bueno, bienvenido a nuestro website, dice, bueno, y aquí justamente habla, muchas gracias por interesarse en nuestra compañía, habla, ¿no? Aquí el principal propósito aquí está, COT Insurance Company, ¿no? Es mediante una cedente local, compañía cedente local, mediante la cual, bueno, todo tipo de reaseguro activo exclusivamente para la compañía Petróleos Mexicanos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que esta es una exclusiva, ni siquiera puede haber, como les decía, reaseguradoras de un ramo, de muchos ramos. Dentro de las cautivas puede ser una cautiva pura, que solo trabajas con tu grupo, o
que trabajas también con mercado, pero incluye también el grupo. En este caso, por lo que veo, es exclusiva de Pemex. ¿Sí? Y si ustedes quieren ver más allá de su información, ustedes no tienen mucha información. Sí, en los papeles de Panamá, en los Panama Papers, este es un caso de estudio bien claro. No sé, en la tarea obviamente he visto voy a pasarles el link, no sé cómo podemos hacer eso en la siguiente tarea tal vez. Hay igual una presentación de YouTube que habla del interés que tenía la DIAN, que es una dirección de investigación en Colombia, sobre este tipo de estructuras, ¿no? Porque lo que explicaban ahí era que cualquier reasegurador local, hablando de la jurisdicción colombiana, está bajo la supervisión de la autoridad, algo así como la APS boliviana, ¿no es cierto? Y les piden los requisitos que conocemos, que hemos visto en la primera parte, en los primeros módulos, sobre capital pagado, etcétera. Y explicaban la diferencia que existía entre el capital pagado de un reasegurador legalmente registrado en Colombia, que tenía que tener un capital de $13 millones o algo así, y la diferencia que tenía porque a veces se ve esta Insurance Company o estos reaseguradores cautivos como empresas de tercer piso, que por estar situados en Bermuda y en otros paraísos fiscales, escapan a la regulación local. Explica este video que este tipo de reaseguradores tienen un capital, se pueden constituir en Bermuda con $120,000. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, un inversor como Pemex, que es incluso una empresa estatal, llega a ceder su riesgo a alguien al final de la escalera que no tiene respaldo patrimonial? Bueno, en realidad no es que no tiene el respaldo en sí, porque efectivamente, claro, en papeles aparece con 120,000, ¿no? El riesgo, cuando hablamos de este tipo de cautiva, el riesgo, como soy parte del grupo, mi nombre está ahí. Entonces, obviamente, el grupo va a respaldar esto, ¿no? El problema sería, y este sería un riesgo alto de crédito, ¿sí? Es que este tipo de entidades, ¿no? Que efectivamente en estos paraísos fiscales tienen, pues, les piden montos pequeñísimos de patrimonio, este tipo de entidades reaseguren entidades que no son parte del grupo. Entonces ahí ya te lavas las manos, pero en este caso como es de tu empresa, entonces como sacar de un bolsillo a otro bolsillo el dinero, ¿sí? Cuando hablas de una cautiva, pero cuando Exacto. hablas de una cautiva que está reasegurando otras, ¿no? Entonces ahí sí hay un riesgo, ¿no? De descoberturanza, el riesgo de crédito, y obviamente, o por último, quiebran estas empresas, desaparecen y aparecen como el pasto, ¿no? Porque su capital es pequeñito, ¿no? Pero en todo caso, no habría, yo entiendo que sería de un bolsillo a otro para un grupo específico, ¿no? Pero para otras, entiendo que es un riesgo grande, ¿no? Pero es súper interesante, ¿no? Porque si saco de un bolsillo diciendo que estoy pagando una prima de seguro, como decíamos, de 100 millones, pero al final vuelve al mismo grupo corporativo, si no pasan riesgos, es una maravilla, yo tengo un montón de plata, pero si he liberado un montón tributariamente lo que he hecho ha sido sacar y pagar el reaseguro bajo mi base de impuestos, ¿no es cierto? Pero al otro lado, si ocurriera un evento, lo tiene que afrontar todo el grupo, ¿verdad? Entiendo que la responsabilidad sería desde el punto de vista del reasegurador, ¿no? Ahora, como reasegurador entiendo que parte del grupo va a tener apoyos. O sea, no vas a dejar morir por el mismo tema, no sé si reputacional o de imagen de las empresas del grupo, no vas a dejar morir a una, ¿no? En de estos casos, ¿no? Entiendo que es manejable todavía, es manejable. Pero sí hay un riesgo alto cuando hablas de las que tienen capital bajo y están reasegurando cosas muy altas, aunque no sean parte del grupo. Ese es uno de los riesgos que se está queriendo revisar, debería revisarse en la APS, porque tienes gente que se ha registrado de Bermudas,
paraísos fiscales, Singapur, si no me equivoco. Y bueno, esos sí son temas. Aparecen y desaparecen, es lo que pasaba en el tema de los papers de Panamá, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema de análisis complejo y bueno, yo hasta ahí nomás llego con esos temas. Carlos, una consultita. Te habla Álvaro. ¿Cómo? Estaba viendo, investigando todo esto sobre las compañías cautivas y resulta que hay asociaciones que te ayudan a crear estas empresas cautivas. O sea, si bien por los países que que son paraísos fiscales, ayudan a dividir el riesgo y prácticamente que la plata de un grupo financiero se maneje dentro del grupo y no, para eso creo que se manejan estas empresas cautivas, pero existe, por lo que he podido ver, existen empresas, asociaciones que te ayudan a crear empresas cautivas y pucha, hay en bastante parte del mundo y son un montón, ¿no? O sea, considerando de que son grupos financieros o empresariales bastante grandes, ¿no? Creo que hasta el 2008 eran alrededor de unas 5,000 empresas, ¿no? Pero trataba de conseguir una lista de estas empresas, pero era imposible acceder, ¿no? O sea, a mucha información como el caso que presento. Entonces... Sí, bueno, en realidad estos son casos de análisis específicos, digamos. Efectivamente hay. Ahora, yo me acuerdo que hay en México, si no me equivoco, aparte de esto, el regulador hay algunos reguladores que hacen un monitoreo específico de este tipo de reaseguradores cautivos. Por eso yo me acuerdo, hasta me sorprendió cuando alguna vez yo tuve que registrar uno cautivo y me saltó el cautivo porque me lo estaba informando el reasegurador. Sí, yo no lo había notado, pero eso está, en México puedes encontrar ese tema de cautivos. También van a ver que hay unos suscriptores que es como una reaseguradora, están trabajando como reaseguradores suscriptores, que son entidades autorizadas para suscribir riesgos a nombre de reaseguradores, pero esa normativa, por ejemplo, no hay. O sea, efectivamente nosotros no tenemos ese control aquí a nivel nacional. Sería bueno evaluar el tema, ¿no? Porque dependiendo, yo pienso que son buenas en la medida que sean políticas sanas y de gobierno corporativo las que las manejen. Pero si hablamos de casos Panama Papers, entonces tú puedes ahí generar un riesgo de crédito altísimo para el mercado asegurador local. Entonces, bueno, en todo caso, siempre hay. Ahorita nosotros somos un país que tiene cierto desarrollo, etcétera, pero seguimos siendo tercermundistas, no tenemos todo, o no nos podemos tal vez igualar a otros países, pero esta información no la encuentras aquí necesariamente en Bolivia. En México he encontrado que había un monitoreo específico de suscriptores también, entonces, como te digo, no lo veo malo mientras se maneje de manera ordenada, ¿no? Este tema. En todo caso, hubiera querido revisar también en realidad dentro del programa que tengo, es avanzar el primer tema, ver los gráficos, acabar la primera parte del reaseguro, ver estas cautivas, ver el reglamento de reaseguro pasivo, ¿sí? Y ver la segunda etapa de la materia, ¿sí? Como un ejercicio adicional de contabilidad, que ese es un plus adicional para los contadores, que les guste ver eso. Y bueno, en todo caso, pienso que estamos todavía en tiempo, en plazos, un poquito, ya son las 9, pero mañana yo sugiero que bueno, en realidad les propongo ver a primera hora el reglamento de reaseguro pasivo. Ahora, ¿por qué me interesa que conozcan el reglamento de reaseguro pasivo? Ahí ya van a ver un poco el marco normativo, ¿no? Y ahí las falencias que muchos, no sé si operadores de reaseguro omiten en el momento de las colocaciones y generan riesgo operativo, ¿ya? El tema de las conciliaciones, plazos,
reaseguros, calificaciones, intermediarios de reaseguro y obligaciones. Vamos a hacerlo como unos 15 minutos el día de mañana. Después vamos a concluir la parte de contratos y algunos ejercicios. Y el viernes ya va a ser más temas complementarios, o sea, plus, cosas adicionales a la materia para que algunos se enriquezcan más. Si les interesa conocer un poco más de reaseguro, el día viernes lo veamos, ¿ya? Entonces yo les pido, por favor, que el día miércoles, si alguien puede bajarse la resolución 764 del 2008, la tenga, está en la página web, se la puede bajar. Una circular de monitoreo, en la página web también la pueden bajar. Si no, en todo caso, yo voy a compartir mi pantalla, voy a mostrarles dónde se puede ubicar esta información para que también tengamos conocimiento que en la página web se puede encontrar qué reaseguradores están autorizados para operar en Bolivia, qué corredores de reaseguros están autorizados, ¿no? Y qué vigencia tienen sus certificados de registro, ¿ya? Esto para fines también de, qué sé yo, muchos trabajan en todo lado, muchos en las compañías, otros en el mercado, en el sector de los asegurados, los que ven licitaciones, etcétera. Entonces, les puede ayudar mucho conocer cierta información del mercado. Entonces, eso yo mañana lo voy a compartir, o diré el miércoles, perdón, lo vamos a revisar, ¿sí? Y ahora yo quisiera concluir con la lista, salvo alguien tenga alguna duda. Entiendo que querían ver el ejercicio del foro, ¿sí? Sí, correcto. Sí. Eso dicen, y un favor adicional. Yo nunca he visto un contrato de reaseguro, pero de verdad, no veo las cláusulas de la presentación y creo que dan una buena guía y todo, pero no tendrá entre sus cosas viejas algún contrato de reaseguro de esos, pero que se hubiera aplicado en realidad. Tal vez se puede censurar las partes de los nombres y todo para colgarlo como una ayuda adicional, como un material no obligatorio para que lo puedan ver. Contrato automático, no, pienso que no. Ahora, tendría que buscar, tal vez para el viernes, un contrato facultativo de Lloyd's de Londres. Claro, algo así. No importa si ha pasado. Sí, voy a buscar. Yo me acuerdo que he encontrado alguno. Obviamente no tiene todas las partes, pero sí identifica el UMR, ¿no? El Unique Market Reference, cómo identificas qué broker ha colocado de Lloyd's. Lo que les decía, ¿no? Algunos apartados del condicionado general, del particular, pero en realidad son todo particular, porque es el Lloyd's. Pero tendría que verlo, por favor, eso para el día viernes, porque no voy a tener tiempo esta semana. Voy a hacer un viaje rápido, entonces, ¿sí? Entonces, pero yo el día viernes voy a tratar de conseguir, aunque sea una parte de un contrato de reaseguro facultativo de Lloyd's. Y bueno, el ejercicio yo lo postergaría para el día viernes también, si es posible, porque les voy a adelantar más o menos cómo es el examen. El examen son unas 12 preguntas, muchas, en realidad el 99.9 son de las presentaciones de lo desarrollado en la clase. Por eso les decía que el único que reprueba es el que no se presenta al examen, ¿sí? Y los ejercicios son idénticos en su estructura, lo único que se modifica es un número, y creo que solo son 2 ejercicios y pequeños, ¿no? Pero, como les digo, yo lo revisaría, y por eso podríamos utilizar el día viernes al final, digamos una media hora antes de acabar la clase, para hacer alguna retroalimentación, consultas, ejercicios breves, para que puedan realizar el fin de semana su examen. ¿Sí? Sí. Claro que sí, claro que sí. Excelente, gracias. Muy bien. Entonces, Dice, perdón, para terminar, digamos, en el tema, sí. Estoy entendiendo que un reasegurador cautiva con fines académicos es una empresa creada para asegurar total o parcialmente los riesgos del grupo que forman parte, ¿no es cierto? Sí, Y estos ahora son puede ser... estos son utilizados como herramientas alternativas al riesgo para una gestión efectiva y eficiente de los mismos, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, ¿Sí? básicamente es
para administrar los riesgos dentro del grupo también, ¿no? Porque si sabes que no eres siniestro también es ceder plata, porque en realidad cuando hablas de grupos, te vas a dar cuenta que hasta el tema tributario le encuentran eficiencias, sinergias, ¿sí? Ahora, estas cautivas, por si acaso, no necesariamente son cautivas puras, lo que les comentaba, también trabajan con o sea, reaseguran otro tipo de asegurados y también ceden al reaseguro, ¿sí? Entonces, como te decía, es un ejemplo de cómo funcionan los grupos corporativos en reaseguro, ¿sí? Pero no me gusta más allá hablar de mucho porque en realidad yo lo veo todo bien porque no he encontrado problemas, salvo riesgos que pueden generarse, pero cuando no se trabaja de manera corporativa. Cualquier reaseguro siempre va con el fin, por lo menos la aseguradora, de diversificar su riesgo, ¿sí? El riesgo suscrito, la cantidad de riesgos. El reasegurador va a asumir esos riesgos y también los puede diversificar, ¿sí? Ok, muchas gracias, licenciado. ¿No? Ya, en todo caso, yo concluiría con la lista. Por favor, va a ser algo rápido, porque ya un poquito nos pasamos, ¿no?, de la hora. Y quedamos eso, por favor, el día miércoles. Vemos la norma y vamos a estructurar para que el viernes tengamos una media hora, por lo menos, de consultas y ejercicios. ¿Ya? Entonces, voy a empezar por Aguilar Alvarado. Paola. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Arancibia Sarabia Wendy. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Arciénega Bobarín Rosario. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ávila Michelle Geraldine. Presente, Carlos. Buenas. Ayala Malpartida Carlos. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Barrón Palma Erika. Sí, nunca viene. Caballero Velázquez Hernán. Buenas noches, licenciado, presente. Calle López Nair. Buenas noches, presente, licenciado. Cortés Caballero Gerald. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Escobar Chuquecinca. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. García Condori Claudia. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Herrera Seleme Marcelo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ibáñez Guevara Edgar. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. López Sánchez Brenda. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Lora Moscoso Jaime. Presente, licenciado, buenas noches. Merubia Paredes Claudia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Merubia. Mier Araníbal Álvaro. Presente, buenas noches. Buenas. Montaño Orralde Diego. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas. Olivera García Jorge. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Obando Fernández Noelia. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pacheco Torrico Edson. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. Pino Álvarez Miguel. Presente. Gisbert Ruiz Inti. Presente, licenciado. Buenas. Rivera Pedraza Miguel. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Roda Cáceres Mario. Presente, lice, buenas noches. Buenas. Ruiz Espada Marcelo. Presente, mil disculpas. Presente. Ay, ok. Sí, estaba yo poniendo falta. Ruiz Merubia Carlos. Salguero Vélez Carlos. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Suárez Patiño Nino. Presente, licenciado. Buenas. Suárez Ríos Giselle. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tapia Padilla Eliseo.
Tárraga Gaite Wilson. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Tibiletti Corrales Fabiana. Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Valencia Cusicanqui José. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Varela Molina Marcela. Buenas noches. Presente, licenciado. Buenas noches. Vargas Flores Eduardo. Presente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Veira Rocabado Dimas. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Zambrana Angulo Sheila. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Sumarán Maldonado Gerardo. Bautista Silvia Lorena. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Y Gutiérrez Nancy. Presente, licenciado. Buenas noches. Listo, una noche más. Gracias por las participaciones y bueno, nos vemos el miércoles y descansen. ¿Sí? Hasta luego, Licen. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.